¿Qué tal? Bienvenido, esto es Recalculando. Mire, yo quiero arrancar el programa del día de hoy hablándole de lo que está pasando en esta Argentina que el gobierno parece no ver. Y quiero hablarle de una obra de la literatura universal, un patrimonio de todos nosotros, una creación del maestro José Saramago. Saramago, este escritor portugués que falleció en el año 2010, pero que en el año 95 escribió un libro memorable que se llama Ensayo sobre la ceguera. Ensayo sobre la ceguera es una historia y es también al mismo tiempo una metáfora de aquello que muchos no quieren ver y sobre todo qué pasa cuando aquellos que no quieren ver terminan cumpliendo precisamente este objetivo, mirar para otro lado. Porque la historia le cuenta prácticamente desde las primeras páginas la vida de una persona, que es la vida de miles de personas con el correr precisamente de la historia. La vida de una persona que se detiene con su vehículo, que está conduciendo frente a un semáforo, pone la marcha en punto muerto, mira precisamente la luz roja del semáforo y comienza a pensar en sus cosas, a pensar en su vida, prácticamente en una actitud que remite a cualquiera de nosotros, cualquiera de los días que nos toca vivir. Uno tiene sus cuestiones, tiene sus temas, tiene sus asuntos familiares, su trabajo, sus ocupaciones, tiene lo que es su mundo interior. Y ese mundo interior a veces se ve reflejado en lo que es la ambición, en lo que es quizás la ausencia de generosidad, en lo que tiene que ver con la miseria en muchos aspectos. Pensamos en nosotros mismos más allá de lo que pasa a nuestro alrededor. Esta persona que está mirando ese semáforo en rojo, de pronto descubre algo dramático, algo inesperado en su vida. Y lo que termina pasando es que lo invade una luz blanca y automáticamente se transforma en una persona ciega, en una persona que no puede ver. Describe lo que le está pasando de una forma ineludible, esto es, aparece ante sus ojos algo que le nubla totalmente la visión y que se parece a un mar de leche, a un mar de luz y que está lejos de la oscuridad que uno siempre piensa en la que están sumidos los ciegos. Bueno, en este caso esta persona se ve imposibilitada de ver. Claro, no puede poner en marcha su vehículo, el semáforo ya está en verde. Y sobre todo, Saramago, de una forma magistral, nos cuenta qué están pensando quienes están alrededor de este vehículo. Y empiezan las discriminaciones, empiezan los prejuicios, empiezan las especulaciones, las suposiciones. ¿Qué le pasa a esa persona que no pone primera y con el semáforo en verde no termina arrancando? Hay quienes dicen seguramente tiene un problema, seguramente algo le pasó, tuvo un ACV, tuvo un ataque al corazón, está muerto, está hablando por celular, está mandando un mensaje de texto. Seguramente se quiere agarrar a trompadas con alguien, tuvo un mal día, tiene un día de furia. Esto es todo lo que piensan quienes están alrededor de esta persona, pero esta persona acaba de quedarse ciega. Y es la primera y no va a ser la única a lo largo de esta obra que es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, porque muy pronto alguien se arrima al vehículo y lo ayuda, lo lleva a su casa, le pregunta qué le pasó. Esta persona no sabe lo que le pasa, solo sabe que no puede ver. Y a partir de allí, Saramago nos cuenta otras historias en paralelo, de distintas personas que experimentan exactamente lo mismo, se quedan ciegas, se quedan en una penumbra que es luminosa, en este mar de luz que no deja ver absolutamente nada. Y muchos de ellos, en definitiva, con el correr de las páginas, terminan yendo a ver a un oculista. Y la historia se detiene allí, en el oculista y en la esposa del oculista. Porque en la consulta médica, este hombre de ciencia empieza a revisar a distintos pacientes, se da cuenta que muchos de ellos acaban de quedarse ciegos hace apenas algunas horas. Y este hombre se acuesta durante la noche, no sin antes consultar los libros y tratar de ver qué es lo que está pasando. Y es recién por la mañana que él descubre una triste realidad. Acaba de quedarse ciego también. Hay una epidemia, esa epidemia es la ceguera. Y este hombre recurre rápidamente a los resortes estatales, consulta en el Ministerio de Salud, quiere ver al ministro, quiere ver al secretario, quiere ver a un director nacional de salud, pero nadie lo atiende. Y el Estado mira para otro lado, el Estado le es indiferente. Y es el propio Estado el que termina decantando esta verdadera epidemia, el que termina amplificándola, al punto tal de que en algún momento
el propio Estado, mirando para el costado, termina generando una especie de principio del caos. Hasta que alguien se da cuenta que lo que está pasando es una epidemia que empieza a afectar a cientos, a miles de personas en esta ciudad que describe José Saramago. Y cuando el Estado decide abocarse a tratar la cuestión, lo hace de la peor manera, con una negligencia asombrosa. Decide dividir la ciudad en dos, de un lado los que ven, del otro los que quedaron ciegos. Decide meterlos en un mega manicomio. Y es allí donde terminan pasando atrocidades, aberraciones, donde termina dándose una tras otra infracción a la ley, donde ya prácticamente no hay ley, donde el propio manicomio es un verdadero caos y donde el Estado, un Estado indiferente, un Estado negligente, decide retirarse porque no sabe directamente qué hacer. Llegó tarde a la cuestión, no la ha estudiado y cuando intervino lo hizo de una mala manera. Y la ausencia del Estado lo que termina decantando en esta historia es el caos absoluto. El caos se apodera de las calles de la ciudad. Son miles y miles de personas las que han quedado ciegas. Y solo una persona ve en este cuento. Y es la mujer del médico. Es ella la que termina dándonos una de las claves de la historia. Tiene que ver con la discriminación, tiene que ver con la especulación, pero sobre todo tiene que ver con la indiferencia, con la negligencia y con la ausencia de un Estado. Mire, yo quiero en esta noche, además de recomendarle la lectura de este maravilloso libro de José Saramago, Premio Nobel de Literatura en el año 98, fallecido lamentablemente en el año 2010, quiero decirle que esta indiferencia, esta negligencia del Estado, que solo decide abocarse cuando ya es tarde a estas cuestiones, y luego lo que tiene que ver con la ausencia del Estado, que se repliega, que se retira porque ya no sabe qué hacer y porque lo que ha hecho lo ha hecho de mala manera. Yo quiero trazar un paralelismo con lo que está pasando en este momento en nuestro país, con lo que ha pasado con la gestión del presidente Mauricio Macri en los últimos 2 años y medio, porque está claro, y déjeme tomar un ejemplo, déjeme citarle el paradigma de la inflación en la Argentina. Está claro que el gobierno primero fue indiferente a esa inflación. Dijo, miren, yo la voy a controlar de base. Y muchos le advertían, miren que si usted evalúa en una forma pronunciada, lo que va a terminar pasando es que eso va a generar más inflación. Pero claro está, el gobierno miraba para otro lado. Era totalmente indiferente a las advertencias. Y lo que terminó pasando en la Argentina fue que en el año 2016 hubo una inflación realmente enorme. Además hay que comentarle que después vino el Banco Central, quiso aplicar lo que eran metas de inflación. Posteriormente hubo distintos ministros que aplicaron la dolarización para las tarifas, una suba tras otro de lo que eran los precios de los servicios públicos. Y después de todo eso terminó llegando el ajuste también y la desregulación en el mercado de los combustibles. ¿Qué terminó pasando? La Argentina todavía tiene hoy una inflación que supera el 30%. Fue un Estado indiferente, fue un Estado negligente y después fue un Estado prácticamente ausente en un mercado liberado a lo que son las reglas del mercado. Déjeme contarle que el gobierno tiene un relato. El gobierno dice que lo peor ya pasó y que lo mejor está por venir. El gobierno dice que lo que le está pasando ahora, bueno, de alguna manera es producto de lo que viene de afuera, que es parte de la sequía, que tiene que ver con la suba de las tasas de interés en los Estados Unidos, pero no reconoce ni los problemas ni que el propio gobierno es parte del problema. Lo único que ha dicho el presidente de la Nación en las últimas semanas ha sido que quizás el error más importante haya sido pecar de optimista. Y uno se pregunta, ¿es el optimismo una enfermedad cuando uno no puede ver cuáles son los problemas de la Argentina? Probablemente sí. Déjeme contarle además que el gobierno enfrenta una situación realmente dramática. Y no hablo acá de cuestiones que tienen que ver con lo financiero, que obviamente, digo, ha sido una jornada realmente difícil en esa materia. Ha subido el dólar, el riesgo país está prácticamente en máximos. Pero quiero contarle 2 o 3 datos de la realidad, datos que recién compartíamos con Gustavo Silvestre. Por ejemplo, que 1 de cada 2 niños en la Argentina, y esto lo dice la Universidad Católica, prácticamente es pobre. Que 1 de cada 3 niños se alimenta en un comedor comunitario y que si no, no puede comer en su casa porque sus padres no tienen para darle de comer. Repito, son datos de la Universidad Católica, de aquellos que están monitoreando lo que es la deuda social. Pero yo le agrego algunos otros datos que tienen que ver con la realidad. El desempleo está en el 9,2% en este momento. Hay casi 2 millones de personas que no tienen trabajo.
El Ministerio de Trabajo acaba de informar hace apenas algunas horas que en lo que va del año se perdieron 100.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, en el sector industrial. Son 100.000 puestos de trabajo que pertenecían al sector formal de la economía, no al sector informal. Y hay muchísimas otras cuestiones. Está cerrando por estas horas la empresa Mabe. Hacía lavarropas y heladeras, hay 60 personas en la calle. Pero además 358 despidos en la agencia Telam y tantas otras cosas que seguramente usted sabe y yo también. Por ejemplo, yo le hablaba del riesgo país, le hablaba del dólar, le hablaba también de lo que ha sido en principio una dolarización en la Argentina que en lo que va del año prácticamente ya se va 14.000 millones de dólares, pero que si uno lo estira hasta fin de año, el gobierno va a necesitar 19.000 millones de dólares extra. Está claro que ni siquiera la plata que presta el Fondo Monetario va a alcanzar para estas cuestiones. Quiero decirle además, y ya para terminar, que el gobierno sigue insistiendo con un diagnóstico que es totalmente errado. La Argentina tiene un problema que hace a lo que son sus cuentas externas y tiene otro problema que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo y con la generación de actividad económica a nivel doméstico. Ninguna de estas dos cuestiones es mencionada por los funcionarios del gabinete económico. Y uno se pregunta, ¿qué están mirando si no están atendiendo estas cuestiones? Para terminar, quiero recuperar esos tres conceptos: la indiferencia, la negligencia y la ausencia del Estado. Y déjeme decirle que creo que no nos quedamos ciegos, como señalaba Saramago. Creo que estamos ciegos, repetía el autor portugués. Ciegos que ven, decía Saramago, y ciegos que viendo precisamente no ven.